Belica. ¿Cómo lo hace? Fabricio Escajadillo nos cuenta la historia. Hablemos en quechua. Ñujapa suti Abel. Papayni para Raúl, mamayni para Berta. Es 12 del día a 3.800 metros sobre el nivel del mar en una chacrita de maíz recién cosechado en Huancavelica. La hora en que un niño peruano, hijo de una campesina analfabeta en este terruño llamado Colcabamba, en la mismísima entrada del Braem, debe asistir a sus clases diarias. 6 por 5. Pero asistir a clase en estos tiempos de pandemia y de colegios cerrados con una prodigiosa salvedad. Hola, Kipi, soy Raquel y te voy a hacer unas cuantas preguntas. Puntos cardinales de la región Huancavelica. Los puntos cardinales de la región Huancavelica son por el norte, Junín, por el sur, Ayacucho y por el oeste, Ica. Muy bien, Ayacucho e Ica. En medio de la pandemia que estamos viviendo y de la falta de clases presenciales de nuestros alumnos en todo el país, una auténtica proeza en la educación peruana está ocurriendo ante nuestros ojos aquí, en la lejana Colcabamba, en la provincia de Pampas, Tayacaja, en Huancavelica. Un profesor de secundaria aquí ha creado auténtica inteligencia artificial, tecnología peruana para el mundo, llamada Kipi. ¿De dónde eres? Yo soy el pueblo de Colcabamba, Tayacaja, Huancavelica. ¿Quién es tu papá? Técnicamente, ese sería el profesor Walter Velázquez Godoy. Tampoco es para tanto. Como que tampoco es para tanto. No, tranquila. Te voy a desenchufar. A ver, canta en quechua. Walter Velázquez Godoy tiene 33 años, es soltero, solo estudió para ser técnico en computación, pero la vida lo convirtió en profesor de matemáticas para niños de primaria y de ciencias y tecnología para adolescentes de cuarto y quinto de secundaria. Sin embargo, con su edad y con su profesión, este huancavelicano genial ha logrado 4 cosas sorprendentes. Hola, te está saludando. Hola, Kipi, dile. ¡Hola, Kipi! Hola, Kipi. Recibió las palmas magisteriales en 2017 por sus avanzadas técnicas para educar niños que viven en zonas campesinas y ganaderas del Braem. Fue nombrado hijo ilustre de Huancavelica en 2019. Es el primer y único colcabambino becado en la mejor universidad de ingeniería del mundo, el Massachusetts Institute of Technology, el MIT, donde estudia online estudios de doctorado en robótica e inteligencia artificial. Y por último, tras haber escrito un arduo algoritmo que convirtió a Kipi, su robot, en un invento sin parangón en nuestro país. ¿Cómo te crearon? Te explico. Mi cabeza era una radio vieja que ya no funcionaba. Primero lo que empecé es reparando radios. Por la radio podían escuchar algún programa de Aprendo en Casa o algún otro programa, pero la radio es muy fría, entonces me encontré con una mamá y me dice, profesor, ayúdame, no sé leer ni escribir, ¿cómo ayudo a mis hijos de en casa? Entonces en el momento pues la mente se abre un poco, puede salir un robot, mira, aquí le podemos poner una cabeza, le podemos poner creo que eso es su cuerpo. A la siguiente semana ya desarrollamos lo que viene a ser piernitas, o en realidad ruedas para que se pueda mover. Acá es el prototipo de cómo podríamos poner una pantalla o un celular. Empezamos poniéndole un celular justamente y empezamos con 20 palabras. ¿Qué hay en tu cerebro robótico? Aún no puedo explicarte todos mis secretos. Kipi es una robot de 20 GB de memoria con pantalla táctil y con su propio panel para cargar energía solar. Un niño
le puede hacer preguntas de conocimiento y ella puede contestar en español, pero también en quechua. Sí, o sea, acá hay 98 experiencias de aprendizaje. Por ejemplo, ella sabe la historia de nuestro pueblo y nosotros no vamos a estar de acá 200 años y vamos a dejar una carta acá en el laboratorio. Cuando los alumnos de acá, el 2200, agarren esa carta, digan, enciende a Kipi y ella les va a contar la historia de nuestro pueblo. Una delicada pieza de robótica que, en las alturas de talla caja Huancavelica, responde en 1 o 2 segundos a más de 400 preguntas sobre matemáticas, gramática, historia, botánica o anatomía. Video 1. Entonces ella ha captado su sistema, te va a mostrar las partes más hermosas del Perú. Un invento que puede narrar cuentos o declamar poesías, que canta y baila. Tener un brazo donde pueda hacer, pues, de repente, pueda coger un vaso, puede escribir. ¿Por qué no puede hacer la clase escribiendo en la pizarra? O sea... Y que para existir su creador, el profesor Velázquez, solo necesitó de un salón aquí, en Colcabamba, en el tercer piso del Colegio Antúnez de Mayolo, en donde dictaba clases a más de 120 alumnos antes de la pandemia. En esta área de la escuela ha armado su laboratorio con productos de segunda mano, chips y sensores de voz y movimiento donados por una empresa privada. Aquí lo que sobreabunda es inteligencia y mucho talento. ¿Cómo es eso que Corea del Sur se quiere llevar una Kipi para allá? Nos llamaron, nos comunicaron y Kipi va a aparecer en el canal estatal, va a aparecer en varios programas y los coreanos puedan apreciarlo porque les ha gustado algunas funciones. ¿Y usted cómo ha percibido que los alumnos están año y medio después de no ir a clases? Deben haber retrocedido un poco. Extrañan su colegio, su escuela, ¿no? Y la interacción entre sus amiguitos, sus compañeros, el aula. Y encima que todavía hay que cerrar brechas. Hay comunidades que no tienen internet, radio, televisión. ¿Cuántas? Acá hay 23 comunidades. El 40% todavía tiene dificultades de cierre de brechas de eso, ¿no? La situación educativa en Huancavelica es grave. Según el Instituto de Estadística e Informática, INEI, la población en esta región es de casi 500.000 habitantes, de los cuales por lo menos el 15% son analfabetos y apenas el 11% de alumnos de las zonas rurales tienen acceso a Internet. Y si nos reducimos a Colcabamba, este poblado de 11.000 habitantes, la situación es todavía peor. Las evaluaciones nacionales del Ministerio de Educación nos muestran de que de cada 10 niños, 3 comprenden lo que leen y de 1 a 2 resuelven problemas de matemáticas. Así es. ¿De 10? Así. ¿Solo uno puede...? 1 a 2 resuelven problemas de matemática y de 2 a 3 comprenden lo que leen. Colcabamba es la capital hidroenergética del Perú, pero ya mis amigos me dicen que se va a convertir en la capital tecnológica del Perú por Kipi. Este hombre forma parte del apenas 3% de colcabambinos afortunados que, según INEI, han podido terminar una carrera de educación superior. Buenas tardes, buenas. Y vamos si le sacó provecho. ¿Cómo estás? Ahí está el robot, atrás está, mira. Este espacito han acondicionado para... Acá están haciendo, digamos, mientras no hayan clases presenciales. Claro, son visitas domiciliares que se hace para reforzar, ¿no?, los aprendizajes, porque el acceso a internet, radio y televisión es complicado. ¿Tus hermanos están mejor, peor? Bueno, la mayor parte en el desempeño, que ellos necesitan el apoyo de los maestros, no se lleva a cabo como debe ser. Una educación virtual no es igual. Yo quisiera que vuelvan a la clase. ¿Por qué? Pero en el colegio, papá, no es mi chiquito. ¡Apura, y cuida rápido! Acá tendremos 2 preguntas, 2 retos tenemos. A ver, fuerte. ¿Podemos ser amigos y conversar? Claro que sí. ¿Cómo te llamas? Me llamo Abel. Él, uno de los indesmayables maestros que ama su profesión y que pone su genio al servicio de sus alumnos, que estudian en aulas sin luz ni agua y que aún no han vuelto a clases. Mañana lunes, el profesor Walter Velázquez y el colegio donde enseña, el único de Colcabamba, recibirán nada menos que la visita del ministro de Educación, Juan Cadillo, quien llegará hasta aquí para conocer a Kipi. Es probable que esta compleja iniciativa pueda ser replicada en otras escuelas del país donde la señal del Internet todavía sigue siendo
un sueño. Los robots nunca van a reemplazar a los profesores, pero pueden ser una buena herramienta para mejorar el aprendizaje. Nosotros no podemos mostrar imágenes en 3D de nuestro cuerpo, no podemos mostrar videos, pero ellas sí. No podemos multiplicar, hacer operaciones tan fuertes, digamos, más adelante, pero ellas sí. Kipi, palabra en quechua que significa cargar, en alusión a la manta colorida que las madres huancavelicanas usan en sus espaldas para llevar a sus bebés. Asimismo, Kipi carga su panel solar, ese con el que ya no necesitará estar conectada más a un servicio eléctrico que muchas veces en las lejanías de nuestra patria no existe.